Acaba de perder a Alianza Lima y de qué manera. Contra este 2 de mayo que sí, en la previa habíamos dicho que era un equipo recontra limitado, pero no nos equivocamos, muchachos. En la cancha se vio un equipo recontra limitado. Aquí la gran responsabilidad es del técnico. No digo el único responsable, pero la gran responsabilidad es de Pablo Guede, que después tuvo que poner su carita de imbe. Porque, claro, sabe que se le complica la historia. Una llave que parecía muy favorable para Alianza Lima ahora se complica principalmente por el hierro de Pablo Guede, que se disparó a los pies por la oncena que colocó. Ya en los partidos amistosos venía preparando un equipo con jugadores que nosotros pensábamos que iban a arrancar en este compromiso, sobre todo con Jairo Vélez y también con Eric Castillo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué se le pasó por la mente a Pablo Guede para poder sacarlos de la oncena titular y recién meterlos en el segundo tiempo casi por exigencia ya, porque el equipo estaba sin ideas y porque también los jugadores que colocó en reemplazo de estos dos futbolistas que les acabo de mencionar tampoco funcionaron? Hay mucho por decir, pero quiero iniciar con la responsabilidad de Pablo Guede, que se disparó a los pies y de esta manera ha complicado la serie para Alianza Lima. Porque, insisto con esto, 2 de mayo, con una sola jugada en el segundo tiempo se llevó la victoria. Un equipo limitado, con pocos recursos, pero que se aprovechó de la falta de pericia por parte de un técnico que parecía nuevo, como lo es Pablo Guede. Yo entiendo lo que quiso hacer en un principio en los partidos amistosos. Ojo, en partidos amistosos de pretemporada con Gianfranco Chávez. Entendí con el movimiento de Anthony por el costado izquierdo, sí, todo lo que quieran. Con Gaspar Gentile también metido al centro de la cancha, todo lo que quieran. Ahora, en un partido oficial, con este medio campo, que ni siquiera tenía un puñado de minutos, o sea, un medio campo nuevo, con un futbolista como Pavés, que tuvo recién 2 o 3 entrenamientos, así arriesgó Pablo Guede en este compromiso. Quiero tratar de darle una interpretación a lo que quiso buscar Pablo Guede. En condición de visitante, sabemos que Pablo Guede, así sea de local o de visitante, quiere imponer su juego, quiere un equipo propositivo. Ahora, puso en la mitad de la cancha a un futbolista con pocos entrenamientos, Pavés. Como acompañante lo puso a Piero Cari. Piero Cari, que venía de no tener un buen rendimiento, que seguramente en un principio cuando apareció generó mucha ilusión, pero el tipo después se descarriló y ahora vemos que no está para ser titular en el conjunto blanquiazul. Y a un Gaibor que también mostró un nivel bajo, pero esa composición de la mitad de la cancha no había tenido ni un solo minuto. O sea, echó al tacho todo lo que había construido, lo poco que había mejorado Alianza Lima en ese medio campo que ya todos conocemos, sacando a Jesús Castillo, con Franco Chávez, con la presencia de Jairo Vélez y con la presencia, si quieren, de Gaibor, que hoy tampoco tuvo un buen nivel. Pero innovó con un mediocampo nuevo que no tenía un solo minuto en un partido oficial, ni siquiera en los amistosos. O sea, fue un riesgo demasiado. Y además, el planteamiento tampoco le funcionó. El partido arrancó como si se estuviese jugando los últimos 10 minutos del partido de vuelta. Con un Alianza Lima que parecía desesperado, que sí encontró, pese a todos los errores que les acabo de marcar, Alianza Lima encontró situaciones de gol en el primer tiempo y esto habla de que el equipo contrario fue débil. Fue débil. Entonces, en el primer tiempo Alianza Lima tuvo como 3 o 4 situaciones. Pero quiero marcar los errores de Pablo Guede. Ahora voy con los errores o con el bajo nivel de algunos futbolistas. Punto número 1, lo de Girotti. Girotti, que fue pagado por Alianza Lima por una cantidad importantísima. No puede errarse los goles que cerró. Sobre todo tras ese centro de Gaspar Gentile, lo de Girotti deja mucho que desear. Ahora, todavía faltan algunos partidos, pero en un compromiso clave, Copa Libertadores, porque a Girotti lo trajeron para la Copa Libertadores, no para meterle goles a Deportivo Moquegua, no para meterle goles a Comerciantes Unidos, lo trajeron para meter goles en la Copa Libertadores de América. Y miren que al frente no estuvo Boca, no estuvo Palmeiras, estuvo 2 de mayo. 2 de mayo. Y la pelota se le escapa a Girotti. Estaba facilito para empujarla. ¿Qué más quería Girotti? Se lo notó ansioso, sí, impetuoso, pero desordenado a la vez. Y Alianza Lima necesitaba a un killer en el área. Y por lo que se te pagó, Girotti, debiste meterla esa al menos. Debiste meterla esa al menos. Ya dije lo de Cari que no funcionó.
el tipo que parece que está en otra onda, que le cuesta retornar, parece espeso, lento, físicamente no lo veo bien. Gaibor también lo mismo, lento, y con un Gianfranco Chávez que estaba jugando como stopper por la derecha. Y se le notó a Alianza Lima muy dividido en la mitad del campo, con un Pavés también lento, con un Pavés con poca perspicacia para poder detectar por dónde los rivales se iban posicionando, pero principalmente, claro, miren que estoy marcando mucho el medio campo porque Alianza Lima para defender estuvo muy abierto en esa parcela. Miren que Alianza Lima utilizó a mediocampistas más ligados al ataque y ninguno para hacer las coberturas, para llenar espacios en el retroceso, y por eso que le costó. Fue muy arriesgado Guede al colocar esta mitad del campo, y Chávez fue tirado por un costado, o sea, como stopper por la derecha, quiero decir. No hubo un solo volante de corte defensivo, y por supuesto que esto lo aprovechó el conjunto de 2 de mayo, y de esta manera tuvo transiciones rápidas, y por eso que Alianza Lima lo agarró a contrapierna constantemente. Padeció Pavés este partido, padeció Gaibor este partido, y también lo padeció el propio Piero Cari. Un bajo nivel de chileno, sí, ese primer partido, pero aquí el responsable es Pablo Guede otra vez, porque recién tuvo 2 entrenamientos, 3 entrenamientos el chileno. Responsabilidad también, por supuesto, tiene su cuota de responsabilidad Fernando Gaibor, que hoy estuvo errático, que hoy también no pudo darle una mano a Pavés, que se mostró como el volante central del conjunto blanquiazul. De Alessandro Montenegro, que también le cuesta la camiseta de Alianza Lima. No pudo proyectarse en ataque, en el retroceso también flojo, imperfecto en los pases. El saldo muy negativo para con este futbolista. Se extrañó a Lucho Advíncula, se extrañó pero recontra a Lucho Advíncula. Creo que el único que se salva para mí en este partido es Anthony. En el primer tiempo metiendo algunos pases que provocaron el inicio de los ataques del conjunto blanquiazul. Ya en la parte complementaria, claro, Alianza Lima se derritió. Alianza Lima empeoró. Pero en la primera etapa, incluso con todos los defectos que les acabo de marcar, Alianza Lima pudo haber metido 1, 2 o 3 goles. Y pagó caro su falta de efectividad. Y ahí, por supuesto, que ya le achaqué la responsabilidad al centrodelantero, a Girotti, porque repito, para eso lo trajeron a este futbolista. Entonces, con un mediocampo tan dividido, tan separado, Alianza Lima hacía aguas en materia defensiva. En el complemento quiso ordenar Pablo Guede, colocando, cuando Alianza Lima no tenía la pelota, a Gianfranco Chávez en la mitad del campo. Y como que ahí Alianza Lima tuvo un paliativo. Hay que decir que también el conjunto de 2 de mayo no tuvo grandes situaciones de gol. El segundo tiempo se tornó muy cortado, muchos lesionados. Alianza Lima tuvo esa dificultad, esa lamentable noticia de la salida de Carvajal, que no estaba haciendo un mal partido, le cayó un pelotazo en el rostro. Los lesionados también le pasaron factura al conjunto blanquiazul. Pavés también se lesionó, no estaba haciendo un gran partido, pero bueno, ahora habrá que esperar si estará disponible para el siguiente cotejo. Después, los cambios tampoco entraron bien, y aquí voy también desmenuzando uno por uno. Ojo, yo sé que la gente me va a decir, pero Aarón, si tú pedías a Jairo Vélez como titular, si tú pedías a Eric Castillo como titular, ellos ingresaron en el segundo tiempo y tampoco fueron solución. Lo que pasa es que el contexto también fue distinto. Alianza Lima ya estaba ansioso, Alianza Lima estaba desesperándose por generar juego, y esto le pasó factura también. 2 de mayo se aprovechó de esta situación, trató de presionarlo más, y Alianza Lima estaba con la cabeza caliente, le temblaban las patitas a algunos futbolistas, y también estaba desconectado. Entonces hay una responsabilidad también, por supuesto, de los jugadores que no pudieron imponerse con la calidad que le conocemos. A Vélez, y también, por supuesto, a Ari Castillo, que entró y prácticamente no noté que el Moreno esté jugando, porque no encaró, porque no fue desequilibrante, porque no metió ningún centro importante. Pablo Guerrero también entró desabastecido, lento, y en ese contexto también a Pablo cada vez le cuesta más. Entonces todo fue muy insulso en el segundo tiempo, muchachos. Todo fue muy insulso. Repito, el principal responsable es Pablo Guede, que se puso la soga al cuello, y ahora la historia se ha complicado en demasía, porque el conjunto paraguayo va a jugar a lo paraguayo seguramente, defendiendo espacios en su propio campo y apelando a la contra. Miren que el partido en la primera etapa estaba también para aprovechar la velocidad de Eric Castillo. Por eso digo, ¿no? Ya en el segundo tiempo, con el gol en contra, el equipo estaba aturdido. Si de repente, estoy hablando con el diario del lunes, pero
con conocimiento de causa también, porque estos futbolistas estaban rindiendo. No es que estoy pidiendo a un futbolista que a mí me gusta y que yo le tengo confianza, o que no hayamos visto un buen partido de Jairo Vélez y de Eric Castillo. Lo venían demostrando y sorpresivamente el técnico, no sé, por mostrar que tiene esa estrategia distinta y querer confundir al rival, al final el que terminó confundiendo a su propio equipo fue el mismo Pablo Guede. El mismo Pablo Guede terminó confundiendo ese equipo y esto trajo un arrastre también en el segundo tiempo porque ya en un contexto desfavorable Alianza Lima estaba con la cabeza en otro lado. Alianza Lima estaba presionado, aturdido, confundido y todas las cosas negativas que a ustedes se le puede pasar también por la cabeza. La historia está complicada, el propio Pablo Guede complicó esta definición. Ahora vamos a ver si es que Pablo Guede coloca a los futbolistas que debería colocar en este partido de vuelta, que juegue Cantero si quieren, que juegue también Vélez. Cantero también entró y no hizo mucho. Y un cachito nada más para el árbitro del partido que pitaba cosas que eran y que no eran. Que eran y que no eran. Y Alianza Lima también sufrió algunas imprecisiones por parte del árbitro, porque hubo faltas como por ejemplo la que sufrió Esteban Pavés y el árbitro no la pitó y estaba cerca, a 1 metro nada más, a 2 metros, y el Segatón ni siquiera pudo pitar esa infracción que era evidente y que a la postre terminó perjudicando a Pavés porque queda lesionado y vamos a ver si es que llega para el partido de vuelta. Entonces yo no quiero decir que el árbitro es el principal responsable, no muchachos, lo que quiero decir es que el árbitro hizo un desempeño también pésimo, también pésimo. Queda un partido, Guede se disparó a los pies, se puso la soga en el cuello y ahora él mismo se puede ahorcar. Porque este partido que era factible, esta llave que era factible, el propio Guede termina complicándolo. Quiso hacerse el distinto, quiso sorprender, no lo sé muchachos, no lo sé, pero claramente lo que tuvo en mente no le salió. Y el técnico con trayectoria, el técnico que había pasado por San Lorenzo, el técnico que había dirigido en México, entre otros equipos, ¿dónde quedó? Parecía que Pablo Guede era un novato, que recién era su primer partido al frente de un equipo profesional. Eso es lo que me da para pensar respecto a lo que quiso hacer Pablo Guede. Después, bueno muchachos, ustedes sacarán sus conclusiones, pero lo que había pensado en la previa de que este equipo es limitado como 2 de mayo, lo sigo sosteniendo. Guede complicó la serie también. Y ese 2 de mayo, equipo chico, ese 2 de mayo, que es un equipo obrero seguramente, y que aprovechó la única que tuvo en el segundo tiempo para mandarla a guardar, también tiene su mérito, por supuesto. Tampoco lo convierte en un equipo grandioso, con poco brillo. Ganó el partido. Todavía falta los otros 90 minutos. Ahora, Alianza Lima propició que 2 de mayo pueda aprovecharse de estos errores que parten desde la cabeza de un Pablo Guede que quiso hacer algo que no le salió. Quiso hacer algo que a nadie se le venía a la cabeza. A nadie se le venía a la cabeza. Lo más probable con ese equipo que puso era que pase lo siguiente. Que pase que Alianza Lima pierda este compromiso. Y así pasó.